Entonces, como te decía, ¿no? Si tú tienes ambos tipos de acciones, ya sea ordinarias o preferentes, es el mismo cálculo, no más que una parte va a ser para las ordinarias y otra para las preferentes. Pero no hay tanto tema en eso, ¿vale? Ok. Entonces, por ejemplo, Ajá, no sé, lo mismo, tenemos 1000 acciones ordinarias y no sé, 500 preferentes. ajá, Y tenemos que hacer los dos promedios ponderados, bueno, de cada uno. ajá. Sí, en este caso, ajá, si tú tuviste, sí, porque en este caso, la, si así fuera, ¿no? Solito, este, verías en este caso cuánto de esos 500,000 de utilidad que tuviste, cuánto le corresponde a las ordinarias, o sea, en este caso serían 500,000 sobre 1,000, o sea, en ese caso específico, y esa sería tu utilidad, ese resultado sería tu utilidad básica por acción ordinaria. Y en el de preferente sería esos 500,000 sobre las 500 acciones preferentes. Y esa sería tu utilidad básica por acción preferente. Ok, Ajá, pero gracias. sí se separa cada uno. O sea, cada uno por el tipo de acción. Ah, vale. Bueno, entonces aquí ya no hay más dudas. ¿Todo bien ahorita? ¿Sí? Sí, todo bien. Todo bien. Vale, vale. Después. Bueno, de aquí, este párrafo 26, si lo pueden poner incluso así, o sea, aquí te va a decir que si a lo mejor hubo algún cambio en el tratamiento contable, ¿no? O si corrigieron algún error contable que hubo, pues lo que te va a decir esto es que vas a reajustar ese error o ese cambio contable que se va a hacer, o sea, que se hizo, lo vas a ajustar en los ejercicios anteriores, ¿no? O sea, esto lo pueden poner en el caso de su. No es tan importante, entre comillas no es tan importante, pero si lo quisieran poner, hasta lo podrían poner así. Pero literalmente es eso, o sea, si hubo un cambio en el tratamiento contable o se está corrigiendo algún error contable, esa misma corrección o ese cambio se lo vas a aplicar a los ejercicios que correspondan, ¿no? O sea, aún tratándose de ejercicios anteriores. Es lo que te va a decir este párrafo 26. O sea, no es tan, bueno, desde mi punto de vista no es que es muy enunciativo, o sea, no, pero no te dice más allá de. Bueno, aquí ya empezamos con el tema de las particularidades. Aquí te dice, para determinar el promedio ponderado de número de acciones, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Mira, aquí te voy a decir, en el caso de emisión de acciones para adquisición de negocios, se tomará en cuenta el número de acciones como las utilidades correspondientes a partir de la fecha en que se incluyen los resultados del negocio adquirido. O sea, es decir, que si tú, bueno, adquisición de negocios, pues es cuando literalmente tú adquieres una empresa, ¿no? Entonces, lo que te va a decir esto es que si tú adquieres un negocio, este, pues obviamente las acciones que tenía esa empresa y los resultados, ya sean pérdidas o ganancias, pues van a pasar a ser tuyos, ¿no? En ese caso, lo que te va a decir que la fecha en donde vas a tomar en cuenta el factor, para sacar el factor del promedio ponderado, te va a decir aquí que es la fecha en la que se incluyen los resultados del negocio adquiridos. En el momento en el que ya tú incluyes esos resultados de esa empresa que compraste, es entonces donde empiezas a calcular el tiempo en el que estuvieron en circulación esas acciones. Por eso es ahí donde digo que empiezan las particularidades, porque ya te está hablando de cosas muy específicas. Después, en el inciso B, te va a decir que en el caso de emisión de acciones por conversión de deudas y de conversión de clases de acciones,
se considerará la fecha de conversión. Cuando es conversión de deudas, ¿han visto alguna vez que algunas empresas llegan a emitir como una especie así de pagarés? De modo de que las personas, entre comillas, lo suscriban para que empiecen a obtener beneficios de esos pagarés por medio de los intereses. ¿Han oído hablar más o menos? ¿Alguien escuchó alguna vez de eso? No, Yo, bueno, no, según yo no. Bueno, estos se conocen generalmente como instrumentos financieros de deuda y la manera en que tú vas a obtener beneficios de un instrumento financiero de deuda es por medio de intereses. Un ejemplo de un instrumento financiero de deuda es es precisamente un pagaré. Bueno, ¿qué hacen las empresas? Las empresas llegan a emitir pagarés de que una persona, por así decirlo, invierte en ellos y la manera en la cual esa persona pues va a obtener beneficios por medio de ese pagaré, eso es conforme a los intereses que va generándose. El mismo banco te va, o la entidad que emite esos pagarés, te va diciendo como una tasa, una especie de tasa de interés, y por medio de esa tasa de interés es como vas a obtener ganancias, ¿no? Como si invirtieras en acciones, nada más que si tú inviertes en acciones, tú vas a obtener beneficios por dividendos. Si en ese caso tú suscribes un instrumento financiero de deuda, como lo es un pagaré, tú vas a obtener beneficios en lugar de dividendos, vas a obtener ganancias por medio de esos intereses que genera. Este, ya para aplicarlo aquí a lo que dice, en algunos casos puede pasar en que a lo mejor esas empresas conviertan en lugar de que sean pagarés o instrumentos financieros de deuda, los conviertan a a acciones, ya sea acciones ordinarias o acciones preferentes. En este caso, lo que te decía Stanif es que si sucede eso, vas a tomar en cuenta la fecha en el que se hizo esa conversión, o sea, en el que pasó de ser un instrumento de deuda a ser una acción, ya sea ordinaria o preferente. Igual en la conversión de clases de acciones, mismo caso. Si tú quieres pasar una acción ordinaria que pase a ser una acción preferente, igual vas a tomar en cuenta la fecha de conversión. Si se convirtieron 1000 acciones ordinarias en 1000 acciones preferentes el 18 de junio, vas a tomar en cuenta ese 18 de junio como fecha, como para el cálculo del promedio ponderado. Es lo que te va a decir esto. Este, y ya por último, bueno, aquí de lo que hemos visto, ¿hay alguna duda? No, bueno, de lo que acabas de explicar, no. no, yo ¿No? ¿Todo bien? tampoco. ¿Todo bien? No, todo bien. Todo bien. Ujú. Vale. Igual ya por último, te va a decir que las acciones emitidas como resultado de dividendos en acciones split o split inverso se van a considerar como si se hubieran emitido al principio del periodo. Entonces, lo que te voy a decir es que los vas a tomar tal cual como si hubieran empezado desde el inicio. O sea, si tú, o sea, ahora sí que no va a importar si hubo un split de 1000 acciones el 1 de diciembre, lo vas a tomar en cuenta como si fuera el 1 de enero. Entonces, ¿qué te va a decir? Que vas a tomar en cuenta esas 1000 acciones tú, como tal. O sea, no le va a afectar el factor del tiempo, por así decirlo. Después te va a decir, bueno, el 28 te dice, en el caso de splits y dividendos de acciones ocurridos en el ejercicio, este, bueno, ese no es importante, el 28. El 29 también te va a dar otras especificaciones, te va a dar otros datos particulares. Este, te va a decir primero en un principio, ¿no? Que si existen series de acciones con valores nominales
Este, ok. Bueno, aquí te voy a decir, ¿no? Que si hay varias series de valores, series de acciones con valores nominales o diferentes, se van a convertir a su valor equivalente. Lo que te va a decir esto es que, como tal, para el cálculo de la utilidad por acción, debe de ser sobre acciones que tengan el mismo valor nominal, porque a lo mejor vamos a pensar que una empresa tiene acciones ordinarias, ¿no? Tiene 1000 acciones ordinarias, pero a lo mejor vamos a pensar que, que dentro de esas acciones ordinarias tiene una serie A y una serie B, por así decirlo, ¿no? En esa serie A tiene, un ejemplo, 500 acciones ordinarias, pero que tienen un valor nominal de $10, por así decirlo, ¿no? Y en la serie B tienen igual 500, pero su valor nominal es de $12, por así decirlo. Este, Así es como deberían de estar acomodados, o sea, tienen que ser sobre acciones que tengan el mismo valor nominal. No pueden estar combinadas, o sea, no puedes hacer una combinación de, bueno, que se combinen las que tengan valor nominal de $10 o las que tengan de $12. O sea, eso no se puede hacer, y es lo que te estoy diciendo aquí. El inciso B te va a decir que de las acciones parcialmente pagadas debe de convertirse su equivalente, pagadas parcialmente debe convertirse su equivalente en acciones pagadas. Es decir, que que a lo mejor este hubo un aumento, hubo una aportación de capital, por así decirlo, una emisión de acciones de, de 1000 acciones, por ejemplo. Pero vamos a pensar que de esas 1000 acciones, solamente se pagó el 50%, o sea, unas 500. Lo que te va a decir este inciso B es que no vas a considerar esas 1000, sino solamente vas a considerar las 500, las que ya fueron efectivamente pagadas. Lo que te va a decir este inciso B. El inciso C te va a decir que ok. mm, Ok. Ok, lo que te va a decir este inciso C es que habrá casos en los cuales va a haber un aumento de capital, donde a lo mejor el precio de suscripción, o sea, el precio en el cual se haya decretado ese aumento, sea distinto, o sea inferior más bien, en el precio del mercado, ¿no? Que está en ese momento. En este caso, lo que te va a decir es que se va a hacer un ajuste, ¿no? En el cual pues vas a sacar la diferencia de ese número de acciones emitidas, este, por el, por el precio de mercado menos el número de vidas por el precio de suscripción, que en este caso fue el interior, y este, esa diferencia la vas a dividir entre entre ese número de acciones que se han emitido. O sea, un ejemplo, por ejemplo, ¿no? A lo mejor tú emitiste, tú vas a emitir 100 acciones, ¿no? Las vas a emitir por un precio de 12 pesos, ¿no? Que serían en total 1200. Pero vamos a pensar que en ese momento el precio de mercado estaba en 14 pesos. Entonces lo suscribieron a un precio inferior. Entonces, si multiplicamos esas 100 acciones emitidas por su valor de mercado, que son 14 pesos, sería 1400. Y si hacemos esto menos
el número de acciones emitidas por el precio de suscripción, que fueron 12 pesos, o sea, 100 por 12, te daría 1200. Esa diferencia de 1400 menos 1200 nos daría 200. Y si dividimos eso entre las acciones emitidas, nos daría un total de 2, que ese sería de esta diferencia, de este ajuste que nos va a decir esta parte. Se ajustará el número de acciones en circulación conforme al decreto de aumento. Esta parte, para que la vean un poco más clara, están los ejercicios en, a ver, está en esa parte. Este, en esa parte, en el ejercicio 9 que viene aquí en la NIF, aquí pueden ver reflejado esta parte. Si empiezan en este caso, cuando son temas muy particulares, es donde, es donde sí se pueden apoyar de esta parte de los ejercicios para más o menos comprender lo que, lo que va diciendo esta NIF. ¿Qué otra cosa? Ok, el inciso de, ¿qué va a decir? Espera. Funcionario. Ok, lo que te voy a decir es que cuando hay aportaciones para futuros aumentos de capital, si estas son reconocidas en el capital contable, se van a incluir en el cálculo de la utilidad básica por acción ordinaria o preferente. Y se va a considerar, para el promedio ponderado, se va a considerar la fecha de las aportaciones y el número de acciones, y además se va a considerar su valor de mercado. Es lo que te va a decir. O sea, si tienes una aportación de futuros aumentos de capital, va a considerarse el número de acciones y se va a considerar la fecha en la que se realizó dicha aportación. Y ya finalmente, lo que te va a decir, mm, ok, En el futuro aumento de capital es cuando ajá. se capitaliza o cuando me lo dan, porque pues algunas veces tarda en capitalizarse, ¿no? No, bueno, aquí te está hablando solamente cuando se realiza esa aportación, o sea, no se incluye el caso de cuando se capitaliza. Ok, ok, gracias. Ajá, solamente cuando es la pura aportación. O sea, no, porque digamos, en dado caso, si se capitalizara, pues ahí sí ya se considera, ¿no? Como con todas las demás. Pero en este caso te está hablando cuando es la pura aportación, solamente. Y en ese caso, ok, va a haber algunas cosas, y aquí vamos a entrar un poquito con lo de utilidad por acción diluida. Bueno, en algunos casos va a haber acuerdos o va a haber contingencias que, o compromisos que a lo mejor en un futuro tienen esa posibilidad de que si se cumplen ciertas condiciones, pues se van a emitir acciones ordinarias. Aquí lo que te está diciendo este párrafo es que esas acciones ordinarias que puedan surgir solamente se van a considerar en circulación cuando se hayan cumplido todas las condiciones para emitir dicha acción. Es lo que te va a decir. O sea que hasta que se cumplen todas las condiciones es cuando ya vas a considerar esas acciones ordinarias. Este, bueno, aquí hay dudas, más o menos. Yo no, Yo no. No. ¿Va todo bien. bien? Ok, ok.
Bueno, aquí en el 30, bueno, eso igual lo pueden, ese párrafo 30 igual lo pueden poner tal cual. Si hay operaciones discontinuadas, pues va a calcularse primero la utilidad por acción, ya sea básica por acción ordinaria o preferente, antes de esas operaciones discontinuadas y después de estas operaciones discontinuadas, porque puede variar, ¿no? Este, bueno, ¿saben? Bueno, si quieren profundizar en esta parte o no. ¿Saben qué es una operación discontinuada? No, Bueno, bueno, esta parte se reconoce, no me acuerdo si es después de, es del estado de resultados. No sé si es creo que es después de, o sea, es antes de lo de ISR y PTU, pero creo que sí, está entre eso, entre ISR y PTU y después de lo del resultado integral de financiamiento, creo. Bueno, una operación discontinuada, para ponerlo más sencillo, es, por ejemplo, vamos a pensar que tienes una máquina, ¿no? Vamos a pensar que te dedicas a producir ropa, ¿no? Y tienes tres máquinas que producen ropa. Tú tienes más o menos, tú tienes más o menos dentro de esas maquinarias, cuánto te van a, cuánto te van a producir y cuánto te van a durar, ¿no? Por ende, tú puedes hacer un estimado de cuánto te va a dar a ganar su funcionamiento de esa máquina. Pero vamos a pensar que de esas tres máquinas que tienes, tú decides separar una, la vas a separar de su operación, de tal suerte, la vas a separar de su operación para ponerla a disposición, o sea, para ponerla a la venta. La vas a poner en el supuesto de que lo que se supone que te va a dar a ganar por su operación, lo vas a obtener de su venta. Por eso se llama operaciones discontinuadas, porque vas a detener un componente de su operación, lo vas a detener de su operación para ponerlo a la venta. Y entonces, los resultados de las operaciones discontinuadas son todos los ingresos, costos y gastos que tengas de esas operaciones, de esos componentes que hayas separado de su operación para ponerlos a la venta. Un ingreso, ¿cuál podría ser? Un ingreso, pues de esa máquina, pues que lo vendas, ¿no? Ese sería el ingreso. Un costo, vamos a pensar que para separar esa maquinaria tuviste que contratar algún acarreo, algún flete, para ponerlo al lugar en donde lo ibas a vender. Ese sería un costo. Un gasto, si para ponerlo a la venta tuviste que darle un mantenimiento, ese sería un gasto. Y eso es más o menos una operación discontinuada. A grandes rasgos eso es. ¿Sí quedó claro? sí, 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 a grandes rasgos es eso. Pero igual eso lo pueden nada más mencionar así como viene. O sea, si hay una operación discontinuada, primero se calcula la utilidad por acción antes de las operaciones discontinuadas y después de esas operaciones descontinuadas para ver el efecto que hay, ¿no? Y bueno, aquí te va a decir, la utilidad neta del periodo se distribuye en utilidad atribuible a las acciones ordinarias y utilidad atribuible a las acciones preferentes, ¿no? Lo que ya hemos visto. Este, bueno, una cuestión aquí particular es que en el caso de las acciones preferentes, estas siempre tienen un dividendo mínimo garantizado. Ese dividendo mínimo es del 5%, de acuerdo a de acuerdo a la ley general, tienen un dividendo mínimo del 5% garantizado. Entonces, en este caso, lo que te va a decir este párrafo A32, que si, que si las utilidades no son suficientes para cubrir ese dividendo mínimo garantizado, este, pues la utilidad por acción preferente va a ser igual a ese dividendo
Y pues en este caso, la diferencia entre ese dividendo mínimo y, y la utilidad del periodo va a ser va a ser la base para calcular la pérdida básica por acción ordinaria. Es decir, vamos a pensar un ejemplo que tienes 1000 acciones y bueno, de 10 pesos, ¿no? En total de su importe serían 10,000. Su dividendo mínimo garantizado, si calculamos el 5%, sería de 500 pesos, ¿no? Multiplicando 10,000 por el 5%, ¿no? Que tiene. Bueno, vamos a suponer que en el periodo tuviste 400 pesos de utilidad, ¿no? Pues esos 400 pesos son inferiores a los 500, ¿no? Que son el dividendo mínimo. Entonces, lo que te va a decir en este supuesto, estos 500 van a ser la base va a ser igual a la utilidad por acción preferente y la diferencia, o sea, estos 500 que tienes menos los 400 te van a dar 100 y esa va a ser la base. Sobre esos 100 va a ser, por así decirlo, tu utilidad, mentira, el resultado, le vas a restar los 500, ¿no? Del dividendo mínimo, porque con esos 400, pues no puedes cubrir, ¿no? Ese dividendo mínimo. Si restamos 400 menos 500, nos va a dar menos 100. Esos menos 100 van a ser la base para calcular la pérdida básica por acción ordinaria. Es lo que te va a decir este párrafo 32. ¿Aquí sí quedó claro? O sea, los 500 pesos era del 10%, ¿no? De la primera que dijimos de 10,000. Ajá, bueno, esos 500 es lo mínimo que vas a garantizarle, ¿no? A las preferentes. Tú le vas a garantizar 500 pesos, independientemente de que tengas pérdidas o ganancias, tú vas a garantizarle 500 pesos de dividendo mínimo, ¿no? Ok, Vamos a pensar que tú tuviste 400 pesos de utilidad. No vas a poder cubrir esos 400 del dividendo mínimo. Entonces, lo que te va a decir es que esos 500 van a ser, como es un dividendo mínimo que debes de cubrir, pues esos 500 van a ser tu utilidad por acción preferente. Pero en este caso, para calcular, eh, en este caso, la pérdida básica por acción ordinaria, lo que te va a decir es que los 400 que tuviste del resultado del ejercicio, le restas el dividendo mínimo garantizado, que es de 500, y te va a dar menos 100. Esos menos 100 lo vas a dividir por el número de acciones ordinarias que tengas en circulación. Y esa va a ser, y esos menos 100 pues son la base para calcular la pérdida básica por acción ordinaria. Es lo que te dice. ok. Ujú. Sí, 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 Gracias. quedó bien. Sí, Sería, por ejemplo, en este ejemplo sería menos 100 entre 1000. Ajá, suponiendo que tienes 1000 acciones ordinarias en circulación. Sí, Ah, ok. sí, y en ese caso, pues el resultado va a ser negativo y sería la pérdida básica por acción ordinaria. Eso es. Este, bueno, ¿aquí hay alguna duda? No, ¿Algún yo otro? no. ¿Alguien no sé? bueno, yo sí tengo otra. Ajá, Eh, por ejemplo, ahorita este de menos 100 entre 1000 da -1. ajá. Entonces, esa pérdida, bueno, ¿qué refleja en la acción preferente? Bueno, es que por un lado, ahí te ese menos uno, bueno, menos punto uno te da, ¿no?
o menos 1. Mm, Bueno, Menos ese, punto menos uno. uno. ajá, menos punto 1 es la pérdida por acción ordinaria. Este no refleja nada en la preferente, porque las acciones preferentes, son más para cuestiones de... Ay, no sé si Sí, me sí, entiendes, que creo que se trabó. sí, se trabajaron. A ver, volviendo otra vez. Bueno, las acciones preferentes tienen este dividendo mínimo. O El- sea, este dividendo mínimo lo que va a hacer es que independientemente de que la empresa tenga pérdidas o ganancias, siempre van a tener un rendimiento mínimo. O sea, la empresa puede estar teniendo pérdidas y aún así estas acciones preferentes por ese dividendo mínimo van a tener un rendimiento. Entonces, lo que, por eso estas acciones, generalmente se utilizan para lo que es el público inversionista, porque así que a pesar de que tenga pérdidas, pues tú vas a salir ganando, ¿no? Este, en este caso, lo que te va a decir es que, ok, si tú tienes acciones preferentes, así tengas pérdidas, en la utilidad básica por acción preferente, va a ser igual a ese dividendo mínimo preferente, a ese rendimiento mínimo. Y pues en este caso, ese dividendo mínimo, o en dado caso tienes pérdidas, pues esa pérdida es la que sí le vas a atribuir a las ordinarias, a las acciones ordinarias. Pero sí está muy distinto. O sea, en este caso, si tú tienes una pérdida, si es pérdida básica por acción ordinaria, pero tienes utilidad por acción preferente, no influye. De hecho, es muy normal. Bueno, es normal en el caso de que no alcancen las utilidades para cubrir ese dividendo mínimo preferente de las acciones preferentes. Es común que haya utilidad preferente y ordinaria. Sí, sí quedó. Sí, sí, creo que ya. Sí, o sea que al final la UPA de si tenemos pérdidas para las acciones preferentes va a ser el dividendo, ¿no? Mínimo. Y, Ajá, ese dividendo ajá, mínimo. y la diferencia, por ejemplo, entre lo que realmente fue mi pérdida y el dividendo mínimo va a ser pérdida básica, pero por acción ordinaria. Bueno, así se llama, ¿no? Ajá, sí, O no sé si me exactamente. confundí yo, Sí, pero según yo es eso. no, sí, Sí, exactamente es eso. ok, gracias. Ujú. Sí. Mm, ya por último, ¿qué más? Bueno, en este caso, sí te voy a hablar de que si las acciones, aparte de ese dividendo mínimo garantizado, tienen un dividendo adicional a ese 5%, pues se va a considerar ese dividendo, ¿no? Para ver qué utilidad le corresponde. Este ejercicio a ver, parece que hay un ejercicio, creo. Es uno eh, bueno, en este caso, miren, en el 7, este es del dividendo garantizado y de la pérdida neta. Aquí se pueden apoyar sobre, sobre este ejercicio, ¿no? Este, y en este ejercicio 8, aquí está, cuando tienen el dividendo mínimo, cuando una acción preferente tiene el dividendo mínimo garantizado y aparte tiene uno superior. Aquí te está hablando, mira, en este caso te está diciendo que estas 500 que son del 160%. Y aquí se está haciendo otra vez el cálculo.
para redistribuir lo que le corresponde, ¿no? Por cuestión de la utilidad. Ya Ya son ya cuestiones nos muy va, ya nos va a particulares. sacar, queda menos de un minuto. Ah, sí. Entonces, sí, igual el mismo link. Ok, Y ya empezamos ahora sí con la utilidad por con acción la diaria, diluida. ¿no? Ok, gracias. Va, 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 nos vemos.